Dígale que Dios le bendiga, que Dios llene su vida de amor y de prosperidad, de bendición y de gracia. Que Dios colme de favores su vida, y regresamos a la silla y vamos a comenzar. Vamos a buscar la misericordia de nuestro Dios. Vamos a abrir esta noche nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1. Y vamos esta noche a comenzar a estudiar sobre lo que significa una vida consagrada a Dios y a su palabra. Y vamos a estudiar esta noche, el estudio bíblico de esta noche es: ¿qué debemos hacer para lograr una vida consagrada a Dios y a su palabra? Lo máximo que puede pasar en la iglesia es que todos sus involucrados anhelen tener una vida consagrada a Dios y una vida consagrada a su palabra. Consagrar la vida a Dios no es sino tomar, no una decisión, sino tomar una acción contundente en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios y para recibir la bendición sublime que va a llegar a nuestro corazón, que va a ser derramada sobre nuestra vida permanentemente y para siempre. Por eso los cristianos debemos desarrollar una vida consagrada a Dios y a su palabra para poder vivir las grandes promesas, los milagros que Dios tiene para su iglesia. Necesitamos experimentar y necesitamos disfrutar de esa vida abundante que Él nos ofrece en su palabra, y por eso debemos tener grandes decisiones y profundas convicciones en nuestro corazón de desarrollar primeramente un compromiso con Dios y luego un compromiso con usted mismo para poder vivir lo que Dios quiere que el ser humano viva. La grandeza de Dios está en eso, y por eso vamos a desarrollar hábitos que nos lleven a vivir esa vida que Dios demanda de nosotros y esa vida que Dios quiere que llevemos en la contundencia de su palabra. Hay cosas que tenemos que decidir en nuestro corazón, volverlas un estilo de vida en nosotros. No conformarnos con que solamente sean unos hábitos, unas costumbres en nuestra vida, sino que se vuelvan un estilo de vida en cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a ver esta noche, vamos a definir dos cositas bien importantes para poder entrar a estudiar la palabra de Dios, y vamos a mirar lo que es un hábito o lo que sería llegar a un estilo de vida. Vamos a ver cómo se define y cómo debemos entenderlo. Es un patrón de comportamiento a menudo y consistente que se adquiere por repetición frecuente, algo que se hace una y otra vez hasta que logremos que sea un estilo de vida, un hábito, una verdadera necesidad en nosotros. Tiene que volverse una verdadera necesidad en nuestra vida. Eso es lo que significa un hábito, un estilo de vida. El convertir las cosas a ese punto es lo que Dios demanda en nuestro corazón. Y vamos a mirar otra definición, que es una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios es una vida que ya no busca una satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en su vida. En otras palabras, diríamos una vida santificada, no perfecta, no queriendo decir que nunca peca, sino que es una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios, y es una vida que va a entregársele a Dios cada día, cada mañana, cada momento, cada instante de nuestra vida. Para eso vamos a estudiar esta noche
7 hábitos para llegar a esa conclusión en nuestra vida. Ahí me gustaría que usted los escribiera, los subrayara en la escritura y pudiera empezar a experimentar lo que significa verdaderamente ser una persona que ha decidido consagrar su vida a Dios. Una persona que ha decidido no solamente consagrar su vida a Dios, sino consagrar su vida a la palabra, que es la que permanentemente lo va a llevar a la presencia de Dios, que es la que permanentemente lo va a hacer crecer en el conocimiento y en la profundidad de lo que Dios quiere que cada uno tenga en su corazón para poder experimentar ese amor ofrecido por Él en su palabra. Esas cosas grandiosas que Dios tiene como promesa en nuestra vida. Y el primer hábito va a ser una vida de oración. Vamos a hablar de lo que es una vida de oración. Es lo primero que el cristiano tiene que desarrollar en su vida. Un hombre tiene que desarrollar una vida de oración. Estudiemos esta noche lo que dice Marcos 1, del 35 al 39. Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a extractar la enseñanza de lo que dice Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vamos a meditar un poquitico en el estudio de esa parte de la Biblia, y vamos entonces a decir nosotros que como los discípulos no entendían todavía tanto lo que era aprender a depender de Dios y que era lo más importante en la vida del cristiano, por eso ellos osaban con ir a interrumpirle en el tiempo más importante que Él nos ha enseñado, que era estar en la presencia de su Padre. El tiempo más importante para cualquier cristiano es el tiempo que logra estar en la presencia de Dios. Es el tiempo que logra llevar su vida a la presencia de Dios para poder estar allí hablando con Él. Y por eso nosotros nos pasa lo mismo que le pasaba al Señor Jesús. Dese cuenta que en su casa cuando usted está orando, cuando usted está en esa intimidad con Dios, en ese desafío de estar en intimidad con Dios, se le presentan cualquier cantidad de interrupciones, porque sencillamente no hay una conciencia en el mundo que nos rodea de qué es lo más importante en la vida del cristiano. Por eso aún en esta reunión, usted cierra los ojos, levanta las manos y está consagrado, y hay 50 sillas desocupadas, pero el que acaba de llegar quiere pasar por delante suyo, lo baja del cielo, lo coloca aquí en la tierra, se sienta al lado, y qué difícil volver a recuperar ese estado, y es porque sencillamente no estamos haciendo verdaderamente lo que se debe hacer para mantener una vida de comunión perfecta con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida consagrada a Dios. El problema es consagrar nuestra vida a Dios, y vamos a hablar un poquitico de lo que es consagrar la vida a Dios. Es orar, es tener intimidad con Él, conversar con Él a través de su palabra, y por eso se necesita un lugar especial donde usted pueda estar concentrado. Por eso el Señor Jesús se levantaba muy temprano, y en ese levantarse muy temprano iba lejos de donde estaba la multitud, lejos de donde estaban los discípulos, y se centraba allí solamente a hablar con su Padre, a entrar en la presencia de Dios, a conducir su vida en la presencia de Dios para ser santificado, para ser bendecido, para ser fortalecido, para recibir las cosas que necesitaba para vivir en cualquier día agitado y complicado que se vive en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo demasiado agitado. Nosotros vivimos en un mundo donde hay muchísimos problemas y muchísimas dificultades para el ser humano. Por eso hoy más que nunca entendemos lo que el Señor Jesucristo dijo
en Juan 17 cuando hablaba con el Padre entregando su ministerio. Y el Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los apartes del mal. Por petición del Señor Jesús, usted y yo somos apartados del mal. Por petición del Señor Jesucristo, deberíamos hacer lo que el Señor Jesucristo le dijo al Padre que Él hacía para santificar a la iglesia. Y el Señor Jesucristo en Juan 17 le dice al Padre: Padre, yo les he santificado en tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, desde cuando le está entregando el ministerio al Señor, dice que usted y yo necesitamos ser santificados estudiando, meditando profundamente en la palabra de Dios, y que esa palabra es la que va a santificar nuestra vida. Y santificar no es solamente no tener pecados, olvídese. Santificar es tener un compromiso real de entrega y dedicación a ese Dios poderoso, a ese Dios que quiere bendecir nuestra vida, a ese Dios que quiere suplir toda necesidad en nosotros conforme a todas sus riquezas y gloria. Pero el Señor Jesucristo le dijo al Padre: Señor, yo me he santificado a mí mismo y yo me he santificado en tu palabra, porque tu palabra es la que da el poder de santificación a la vida del ser humano. Y Él se da como ejemplo Él mismo. Y nosotros queremos tener familias prósperas, queremos tener hijos prósperos, queremos tener muchas cosas de las que ofrece la palabra de Dios, pero no hemos tomado la decisión de santificarnos en su palabra. De cada mañana poder ir a la presencia de ese Dios maravilloso a santificar nuestra vida para que podamos entrar en una comunión real con ese Dios maravilloso. Lo que el Señor Jesucristo se encontraba haciendo allá en la madrugada, los discípulos no lo entendían todavía. Por eso los discípulos le dicen al Señor que les enseña a orar como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, Juan el Bautista. Eso nos enseña dos cosas muy importantes: que los discípulos habían dado cuenta que la oración del Señor Jesucristo era una oración que tenía cosas diferentes a la oración de Juan, y que veían más resultados en la oración que hacía Cristo que la que hacía Juan. Y por eso ellos le dijeron, ya sabiendo cómo era que oraban los discípulos de Juan, ellos le dijeron: Señor, enséñanos tú a orar a nosotros, enséñanos a ver tu gloria en la oración, enséñanos a ver el poder de tu gloria en la oración, Señor. Y entonces tenemos que entender que la vida de oración no es un ratico en la presencia de Dios, que la vida de oración no es un momento en la presencia de Dios, sino que es la necesidad y el deseo que tenemos nosotros de poder crecer grandemente, y por eso necesitamos tener unos tiempos de oración largos con Dios. Y es algo que tenemos que sentirlo todos los días. El deseo de oración no puede ser un deseo momentáneo, tiene que volverse un estilo de vida, un hábito en nosotros, no una costumbre. Cuando usted toma las cosas por costumbre, usted no le da la importancia que se necesita. Por eso le digo, usted debe convertir la oración en un hábito, o más bien conviértala en un estilo de vida, que usted no pueda vivir sin eso, que si usted no hace eso le hace falta. Se da cuenta que no está completo en ese día, que cuando usted no ora, usted no tiene su vida llena, no tiene su vida saturada, no tiene su vida llena del amor, del gozo que Dios promete en su palabra, porque la vida de oración se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo, el gran poder que viene de la oración. Fruto de orar
Usted tiene que tener poder para vivir. Fruto de orar, usted tiene que vivir con gozo. Fruto de orar, usted tiene que ser sabio. Fruto de orar, usted tiene que tener poder para vivir. Y fruto de orar, usted tiene que tener la experiencia sublime de que sus deseos son una realidad porque están siendo puestos en el altar del que todo lo puede. No creamos que orar es estar un ratico en la presencia de Dios. Orar es tener un gran tiempo de intimidad con Dios. Las grandes guerras de hoy se ganarán siempre a través de la oración. Vuelvo a recordarles algo que les dije hace 2 o 3 semanas y que lo he repetido y lo voy a repetir hoy otra vez. La primera guerra que tuvo Moisés con el pueblo hebreo, Moisés no tenía un ejército preparado. Moisés era uno de los mejores guerreros de Egipto. No podemos decir que era el mejor porque el mejor se lo atribuían al hijo del faraón. Pero el mejor guerrero, uno de los mejores guerreros de Egipto era Moisés. Sin embargo, usted estudia la vida de Moisés y usted se va a dar cuenta que Moisés cambió esa estrategia de guerra, de formación de hombre fuerte en la guerra, lo cambió por la oración. La primera guerra que va Moisés con el pueblo hebreo a la guerra, Moisés va y se da cuenta Moisés, y si usted estudia la vida de Moisés, Moisés nunca participó en una guerra, él formando parte del ejército. Nunca. Él preparó los guerreros. Y él sabía que los guerreros no estaban bien preparados. Cuando él llegó al pueblo hebreo, los pueblos hebreos no tenían ni espadas, ni sabían que era un escudo. El pueblo hebreo era un pueblo esclavo que no tenía capacidad de pensar para defenderse. Todavía no le habían inyectado en su cabeza la capacidad de defensa que debería tener. Y Moisés les enseña a pelear. Les enseña a manejar la espada, les enseña a manejar el arco, les enseña a manejar el escudo. Y sale a la primera guerra. Y él no va dentro del escuadrón, dentro de los escuadrones del ejército. Él entra a mirar la batalla desde lo alto. Se para en un lugar donde puede divisar todo lo que está pasando. Y cuando él se da cuenta que están perdiendo los hebreos, entonces él hace uso de su herramienta poderosa. La herramienta que él conoció con Dios en Éxodo capítulo 3. La herramienta que él conoció con Dios, caminando con él, metido en la nube permanentemente pidiéndole conceptos, y se dio cuenta que la estrategia de él para la guerra era la oración. Y por eso levantó sus manos, rindió su vida delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que mientras que él levantaba sus manos, el pueblo hebreo ganaba la batalla. ¿Cómo? Con lo que Dios nos está ofreciendo esta noche si nos volvemos hombres de oración. Con milagros. No lo ganó con guerra física y humana. Lo ganó con oración, con un pueblo que orara y clamara a Dios. Y les he dicho, ya en esta época, la iglesia no quiere pelear, no quiere tener guerra espiritual, sino quiere salir a buscar respuesta en el mundo para solucionar problemas espirituales que solamente se solucionan orando y clamándole a Dios. Cada día es más difícil educar a los hijos. Hoy usted puede analizar lo que es la burla, el bullying de hoy en los colegios. Cada día es más fuerte. Cada día es más difícil manejar eso. Solamente se puede manejar en una gran guerra espiritual en su casa. Todas esas dificultades que se presentan, que humanamente no tienen solución. Porque usted va a un colegio y hoy de todo el mundo se burlan.
más grande al más pequeño, de todos se burlan. Y no hay una norma humana que pueda decir que soluciona el problema. Usted habla con el rector, habla con el psicólogo, habla con todas las personas del colegio y eso no se puede solucionar. Eso solamente se solucionará en una guerra espiritual familiar. Hay cosas que hemos descuidado en nuestra vida y son la respuesta que necesitamos. Por eso usted debe convertir la oración, el hablar con Dios, el buscar su palabra en un estilo de vida, en un hábito. Cuando estamos en problemas, en aprietos, si no es porque amamos a Dios y estamos agradecidos por Él, nuestra vida sería un conflicto permanente. Por eso tenemos que aprender a refugiarnos en la oración. La oración es el primer hábito que les quiero compartir esta noche. En Lucas capítulo 11, versículo 1 al 14, en Lucas capítulo 11, del 1 al 4 dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vuelvo y le repito, ellos le pidieron eso a Jesús porque ellos veían que la oración de Jesús tenía otros resultados diferentes a la oración de Juan. No porque existiera más poder o menos poder, no. La Biblia no nos dice cuántas horas oraba Juan, pero la Biblia sí nos dice cuánto tiempo permanecía Cristo, y dice que era desde muy temprano, desde antes de salir el sol, desde antes de amanecer, estaba buscando a Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar en los atrios de Dios para entender que a través de la oración se ven grandes milagros en nuestra vida. Pero dése cuenta, nosotros, por ejemplo, estamos en un gran esfuerzo en la iglesia por orar todas las tardes para que toda la iglesia sea próspera. Una hora de alabanza en la tarde para que toda la iglesia sea próspera. Pero hay cualquier cantidad de dificultades para que usted venga. Y usted no ha descubierto que es el enemigo que no quiere que usted prospere. Usted viene al tiempo de alabanza, los que vienen al tiempo de alabanza por las tardes, de 6 a 7, se van de este lugar nutridos en su espíritu. Se van fortalecidos en su espíritu. Se van llenos, saturados del Espíritu Santo para enfrentar las dificultades que se presenten en el camino. Y eso ahí no hacemos acepción de personas para que vaya a entrar al oratorio. Todo el que quiera puede venir. Todo el que quiera buscar a Dios lo encuentra, pero estamos más interesados en buscar una respuesta de Dios externa y no interna. Usted puede ir a las palabras proféticas del Antiguo Testamento basado en lo que estudiamos la misma semana pasada, en Juan 15:4, que todo lo que está escrito en la palabra es ¿para qué? Para enseñanza y formación de nuestra vida. Y usted puede ir a mirar qué hizo el rey Ezequías cuando recibió su reinado y él tenía apenas 25 años. Según esa época era menor de edad. La mayoría de edad era a los 30 años, era menor de edad. Y fue nombrado rey de Israel. Y él llegó al gobierno y él descubrió en el gobierno que todo el problema que había era un problema espiritual.
y no salió a buscar, cuando descubrió que el problema era espiritual, no salió a hacer lo que el cristiano de hoy hace, a buscar en una charla, en un comentario, en un esfuerzo, en muchas cosas afuera de su vida espiritual, a buscar una respuesta que solamente es dada por el Espíritu. Él llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo dos cosas muy importantes, que es lo que estamos intentando lograr en la iglesia. Él llamó a los levitas y a los sacerdotes, no llamó al ejército, ni llamó a los gobernantes de esa época, ni llamó a los que le ayudaban, no. Él llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo dos cosas importantes: santificaos y santificar la casa de Jehová. Porque el problema es espiritual. Segunda de Crónicas 29. Si el problema era espiritual, no se puede arreglar con ejército, no se puede arreglar con fuerza humana. Si el problema era espiritual, había que arreglarlo a través de la oración, que produjera santificación en los que tienen que ser el molde y el modelo y el ejemplo de la iglesia. Esos somos los que estamos en este lugar. Nosotros somos las personas llamadas por Dios para desafiar a los que por cualquier cosa cambian la intimidad con Dios. Usted tiene que entender que Ezequías llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: santifíquense. Los reunió en la plaza oriental y les dijo: santificaos ahora y santificad la casa del Señor. Es el plan de salvación de Cristo por todas partes en la Biblia. Vamos a apartarnos del pecado para que pueda reinar Jesucristo en la eternidad y por la eternidad de nuestra vida. Vamos a apartarnos del pecado para que Cristo pueda ser el Rey, el Señor de nuestra vida y traer todas las promesas que el Padre le dio para cuando Él vino a la tierra. Por eso Él termina en Juan 17 diciéndole al Padre: Padre, yo voy para tu presencia nuevamente, y lo único que yo te pido es que ellos estén donde yo estoy. Que ellos, usted y yo, seamos uno y estemos en el mismo lugar. El Señor quiere que estemos todos en el mismo lugar. Segundo hábito que debemos desarrollar es tener fe, confianza en Dios. Tener fe en Dios o confianza en Dios, como usted quiera determinarlo. Y vamos a estudiar el Salmo 103 y vamos a leer el versículo. Vamos a ir al Salmo 103, al versículo 19 al 21. Y dice la Biblia de la siguiente manera: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Nosotros necesitamos que cuando confiamos en Dios, cuando usted decide confiar en Dios, sabemos que Él tiene las riendas, el control de nuestra vida. Cuando usted decide entregarse verdaderamente a Dios, eso significa que Él tome el control total de su vida, que Él sea el que maneje su corazón. Eso es algo supremamente difícil para entender, porque siempre queremos hacer las cosas como nosotros pensamos y consideramos que deben hacerse. Si no confiamos en Dios, no oraremos. Sencillo. Si usted no confía en Dios, no ora. Si usted confiara en Dios, ¿dónde y sobre qué volcaría su vida? Sobre la oración, en la búsqueda de Dios. Si usted decide que su confianza sea puesta en Dios y que su confianza sea en Dios,
Usted debe buscarlo en oración porque ahí Él es donde fortalece su vida espiritual. Yo vuelvo y le repito lo que les decía algunas semanas atrás. No basta aprender a hacer cosas en la iglesia. Hay que buscar la intimidad con Dios y lograr llegar a su corazón con bendición de alabanza. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Vamos a mirar Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros necesitamos entender profundamente en nuestro corazón que cuando confiamos en Dios se afianza y se afirma nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, se aumenta nuestro tiempo de intimidad con Dios porque vemos resultados de la oración. Cuando usted comienza a ver resultados de algo, quiere permanecer en eso. Por eso la gran necesidad de buscar a Dios en oración. Por eso necesitamos afianzar nuestra comunión con Él. Y esto significa que tenemos una relación íntima y estrecha con Dios. Cuando usted se afianza en la oración, usted tiene una intimidad, una relación íntima con Dios. Y en esa relación íntima es cuando uno le habla a Dios lo que uno necesita, lo que uno busca. Las grandes guerras espirituales se dan por los faltantes que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es que se tienen que dar esas guerras espirituales. Las guerras espirituales se dan por las cosas que nosotros no podemos vencer con nuestra propia fuerza, sino que tenemos que creer en lo que Dios está dispuesto a hacer. Por eso cuando hablamos de una intimidad con Dios, es necesario que nos acerquemos y poder entender que acercándonos a Dios y manteniéndonos cerca de Él, vamos a recibir lo que todos necesitamos. Por ejemplo, eso sería un buen planteamiento para los matrimonios todos los días: comunicación, integridad, estar bien relacionados, y eso produciría santidad y produciría medicina y curación a cada una de nuestras vidas. Si usted está creyendo que usted confía en Dios, entonces pregúntese si está usted preocupado por algo. Si usted en este momento está preocupado por algo, tiene que descubrir que usted no está confiado en Dios. Una cosa es que usted tenga dificultades, y todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, unos más que otros, pero si su confianza está puesta en Dios, usted tiene que tener paz, tiene que tener tranquilidad, tiene que tener sosiego en su corazón. No podemos decir que confiamos en Dios y vivimos desesperados, y vivimos corriendo porque no hallamos cómo detenernos. Cuando a mí me pasa eso, yo busco a Dios en su palabra, porque tengo que buscar su consuelo, su fortaleza, tengo que buscar su vigor, tengo que buscar su sabiduría, y eso no lo encuentro sino es metido en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes de eso que nuestra vida tiene
y que el único que puede solucionarlo es Dios. Por eso es que una vida consagrada a Dios es una vida de fe. Una vida consagrada a Dios es una vida de fe. Por eso el segundo punto es la vida de fe. Vamos al tercer hábito, y en el tercer hábito es meditar en la palabra de Dios. Para meditar en la palabra de Dios vamos a abrir el Salmo 63, versículos 6 y 8. Vamos a estudiar en la Biblia el Salmo 63 y vamos a estudiar: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido, le dice el salmista a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que la meditación significa leer y estudiar la palabra de Dios. La meditación significa para nosotros no solamente estar en esa condición, sino dice examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios en su palabra, y poderme rendir a Él y hacer cualquier cosa que Él me pida que yo tenga que hacer para poder experimentar lo que Él me está ofreciendo en su palabra. Nuestra vida, lo que pasa es que a nosotros se nos olvidan muchas cosas. Hace mucho tiempo yo prediqué un día sobre la necesidad que para poder establecer el verdadero amor, cuando dice el Señor Jesucristo: nuevo mandamiento yo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y empezamos a mirar que ese no era un nuevo mandamiento. Fuimos a Levítico capítulo 19, versículo 18, y entendimos que el Señor había ordenado desde en esa época que no peleáramos, sino que nos amáramos unos a otros. Y entonces empezamos a buscar, o empecé a estudiar, y entendimos que lo que era del nuevo mandamiento es que el Señor Jesucristo había pedido que a ese nuevo mandamiento se le agregara lo que Él le agregó a ese mandamiento: sacrificio y sufrimiento. Él se sacrificó por nosotros y sufrió por nosotros. Y Él dice que como Él nos amó, nos amemos nosotros. Nosotros tenemos que amarnos haciendo también, o teniendo también un tiempo de sacrificio y de sufrimiento por nuestro hermano, por nuestros amigos, por nuestro vecino, por el que sea necesario. Y eso es lo que dice el salmista. Y es lo que Dios nos pide que hagamos cada uno de nosotros, y por eso nos llama a meditar en la palabra. Y por eso a veces nosotros pensamos, y quiero colocar un ejemplo, y entonces quiero que entendamos algo. Cuando nosotros meditamos en Dios y nos encontramos con Dios, es algo así como vernos en un espejo, pero también ver más allá del espejo, es ver a Dios, es poder ver a Dios por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras dificultades, es poder ver a Dios en esas circunstancias que Dios quiere que nosotros le miremos a Él. Por eso dice que nosotros debemos mirar esos problemas y al final de todo ver a Dios actuar en la respuesta de nuestra vida, ver en ese espejo de victoria de Dios, ver en ese espejo de la grandeza de Dios, ver en ese espejo del poder de Dios como respuesta para nuestra vida, verle actuar a favor de nuestra vida, verle actuar a favor de nuestro corazón, verle hacer las cosas para bendecir nuestra vida y para saturar nuestro corazón de su gloria y de su grandeza. Por eso el salmista habla de esa manera en ese espacio en la palabra de Dios, y el salmista nos dice: le invito a pensar en lo que pasa en su vida al levantarse. Le voy a invitar a que usted piense en lo que se satura en la mañana cuando usted se levanta. Cuando usted se levanta en la mañana, entonces usted se despierta y entonces piensa en que tiene que bañarse, piensa en que tiene que vestirse, desayunarse, salir, ir al trabajo,
el transporte o el carro, las dificultades, si usted tiene el carro, las dificultades al manejar, si no tiene carro, las dificultades para coger el transporte que es escaso en la ciudad, para poder llegar a ese lugar, luego salir a almorzar, estar de nuevo en el mismo lugar, en la noche regresar a su casa, en la noche entonces usted se baña, descansa, cena y se acuesta a dormir. Esa, sin yo conocerlo a usted, le podría hacer su agenda, porque eso es lo que hacemos todos los días. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está tu búsqueda de Dios en tu vida? O sea, ¿dónde está el tiempo que has separado para Dios en tu vida? ¿Dónde está el tiempo que tú separas para encontrarte con Dios en su palabra? Porque esa es la actividad de cualquiera, ¿o no? Usted se levanta y empieza el trabajo y termina en la noche fatigado, cansado y angustiado, y duerme otra vez, y al otro día se repite la misma historia. Hacer su agenda no es diferente. A mí me pasó, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el TO1, cuando estaba haciendo mi primer curso de adiestramiento, el líder me pasó para que yo escribiera mi agenda de un día en el pizarrón. Y yo comencé a llenar eso desde las 4 de la mañana. Trabajo, yo apenas miraba eso y decía, va todo el mundo a quedar sorprendido de mi agenda. Y cuando yo terminé de hacer la agenda, me dijo, ¿ya terminó? Le dije, sí, ya terminé. Me dijo, ¿y usted a qué horas ora? ¿Y usted a qué hora lee la Biblia? ¿Y usted a qué hora se reúne con su familia? ¿Y usted a qué horas hace? Ya. Eso le digo, hacer la agenda de cualquiera de ustedes es fácil sin conocer. Facilísimo. Puras actividades. Pero ¿dónde está tu tiempo con Dios? ¿Dónde está tu tiempo con la Biblia? ¿Dónde está tu tiempo con la intimidad con Dios? Vamos al cuarto hábito. Y en el cuarto hábito vamos a hablar de algo que se habla permanentemente, siempre obedecer a Dios. Y vamos a ir a Deuteronomio 27:10. Vamos a ir a Deuteronomio 27:10. Deuteronomio 27:10. Vamos a estudiar por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo te ordeno. Oiga las leyes y los mandamientos de Dios y póngalos por obra hoy. Es el mandato que hay para obedecerle a Dios, escucharlo primero. Si no lo escuchamos, no le podemos obedecer. No le podemos obedecer, porque no lo escuchamos. Deuteronomio 28, 1 y 2, ¿qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es atentamente? Con cuidado, con dedicación. ¿Con qué? Con deseo, con anhelo. Acontecerá que si oyes la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice Jehová. Pero hay que escucharlo atentamente, porque no lo podemos obedecer si no lo entendemos a Él. Por eso hemos decidido seguir a Cristo, y eso significa que hemos decidido ceñirnos por una norma más alta que la que el mundo nos brinda. Nosotros, el haber entregado nuestra vida a Cristo, como lo estudiamos la semana pasada, en que mi camino no es vuestro camino y que mi camino es más alto que vuestro camino, tenemos que entender que el camino en el que Dios quiere que nosotros estemos es un camino más alto que el que nosotros llevamos. Por eso tenemos que ceñir nuestra vida a ese mandato que Dios tiene. Y por eso es que hemos debido ceñirnos a una norma más alta que la del mundo.
Y no significa esto que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el estilo de vida que tiene el mundo. Usted vive mejor que como vive el mundo. Si usted se pone a pensar, usted vive mejor que como vive el mundo. Pero sin embargo, la gran contradicción de su vida es que usted anhela lo que tiene el mundo. Y por eso no puede vivir a la plenitud lo que Dios le está entregando. Porque todo lo que Dios le dé a usted, ¿usted qué quiere? Quiere más de lo que tienen otros. Pero Dios quiere darle lo mejor a cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa bendición. Quinto, depender del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Vamos a estudiar Efesios 5:18 y vamos a aprender a depender del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, que lleva ¿a qué? A la disolución. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 el Señor nos dice: si tomamos, póngale cuidado el ejemplo que les voy a colocar esta noche para entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque es que el Señor Jesucristo, vuelvo a repetirle lo que les decía al comienzo, el Señor Jesucristo le dio la orden a sus discípulos de no salir de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, si tomamos una jarra con un cuarto de litro, no estaría llena, solo estaría lleno un cuarto. Y para que esté verdaderamente llena, tiene que llegar al tope y quizás desbordarse. El ser llenos del Espíritu Santo, en el Salmo 23 nos dice lo mismo, que nuestra copa tiene que estar rebosando, que no podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo cuando tenemos apenas medio vaso. Pero a veces nos conformamos y creemos que estamos llenos del Espíritu Santo porque estamos viendo algunas cosas que se van a dar en nuestra vida y que no son el reflejo real de la llenura del Espíritu Santo, porque tiene que desbordar el bien en nuestra vida, tiene que desbordarse el poder de Dios en nuestro corazón. Sexto hábito es dar a Dios y a otros. Lucas 6:38. Vamos a hablar de lo que dice Dios en Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo, y la cantidad que den determinará la cantidad de lo que van a recibir. Si alguno tiene abierta la Reina Valera 60, le pido el favor que la lea, porque estoy leyendo en otra versión. Sí, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice: dad medida apretada y rebosante. Dale. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios dice en su palabra que hay que dar medida apretada y rebosante. Ustedes saben que cuando yo hablo de estos términos, no hablo solo de finanzas. ¿Por qué no da usted medida apretada y rebosante de amor en su casa? Si usted recibe de esa manera o no. ¿Por qué no da perdón de una manera abundante en su casa? Porque usted lo recibe de esa manera. ¿Por qué no da de la paz que recibe de Dios medida apretada y rebosante a los que están a su lado? ¿Por qué no entrega medida apretada y rebosante de todo lo que usted tiene recibido de parte de Dios para entregárselo a la humanidad? Porque todo lo que usted recibe es para dar.
menos a sus hijos. Pero lo que recibe de una manera abundante, entréguelo de una manera abundante. Asimismo debe ser el darle a Dios, es igual. Dele medida apretada y rebosante para que usted nunca tenga escasez, para que usted nunca tenga limitantes en su vida. Y el último hábito que quiero que ustedes desarrollen es perdonar a otros, y está en Efesios 4, 26, 27. Vamos a hablar en Efesios 4, 26, 27. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra de Dios es muy clara y dice: perdone para que usted viva bien. Perdone para que usted pueda tener un bienestar de vida. Perdone para que a usted le vaya mejor de lo que le está yendo. No ponga condiciones para el perdonar. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se oscurezca el día sin que usted esté en paz con todos los que le rodean. Se tiene que entender esa parte que Dios habla en su palabra, y Él nos lo ratifica en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Y entonces dice la palabra de Dios, dice la Biblia: y no contricéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo fluya. No lo contriste con el pecado, con la indiferencia. No lo contriste con no hacer las cosas que Dios le está pidiendo que usted haga. Y en el versículo 31 dice: no lo contriste con toda amargura y enojo e ira y gritería y maldicencia que sea quitada de vosotros, y de toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Es lo que nosotros tenemos que desarrollar. 7 hábitos para que usted pueda tener una vida consagrada a Dios. 7 hábitos para que usted pueda tener una vida consagrada a la palabra de Dios. 7 cosas que usted tiene que superar en su vida, que tiene que convertirlas en un estilo de vida para poder vivir de una manera sobrenatural en lo que Dios quiere que usted viva, en lo que Dios quiere y desea experimentar a través de su corazón. Por eso dígale a Dios que usted quiere experimentar su amor y su misericordia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique esta noche. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y hable con Dios esta noche y le diga: Señor, permíteme desarrollar estos 7 hábitos en mi vida. Permíteme formar esto que tú me pides en un estilo de vida en mi corazón. Permíteme hacer de la oración un estilo de vida. Permíteme, Dios, tener fe en ti. Permíteme, Dios, meditar en tu palabra permanentemente. Dios, permíteme obedecerte a ti, pero debo escucharte primero para obedecerte. Dios, permíteme y enséñame a depender del Espíritu Santo. Abra su corazón y hable con Dios y dígale a Dios: permítame darle a Dios y a otros medida apretada y rebosante para ver tu gloria, Señor, para experimentar el poder de tu amor. Dígale: Dios, glorifícate en mi vida. Para eso necesitamos hablar con Dios y pedirle a Dios cosas especiales esta noche.
de Dios, a presentarse delante de Él y a decirle al Espíritu Santo que fortalezca su vida. Para decirle al Espíritu Santo, a Él dígale: soy débil, Señor, necesito tus fuerzas. No sé muchas cosas y necesito, como la iglesia primitiva, no salir hasta no ser lleno del Espíritu Santo. Que cada mañana mi vida sea llena del Espíritu Santo. Llena hasta rebosar, Señor. Que mi vida no esté como una jarra llena a la mitad o a 3/4, sino que mi vida esté llena y saturada del poder del Espíritu Santo, para poder ser testigo de la grandeza de Dios, para poder ser testigo del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios, de la santa unción del Espíritu Santo, para ser fortalecido en mi vida. Diga al Espíritu Santo: ayúdame a que mi vida sea consagrada para ti y tu palabra. Ayúdame, Dios, a tener una vida contundente de oración. Espíritu Santo, ayúdame